Hola amigos, ¿cómo están? Espero bastante bien. El propósito del vídeo de hoy es contribuir a que todas aquellas personas que no han tomado una decisión de por cuál de los dos candidatos votar o votar en blanco puedan tener mejores elementos de juicio. Conocer otros puntos de vista quizás los ayude a tomar una decisión más sabia e inteligente. Así que vamos con el vídeo de hoy. Petro o Duque, esa es la cuestión. Muchos colombianos creímos que Sergio Fajardo era la mejor opción para el país. No solo voté por él, sino que hice parte integral de la campaña. Recorrí calles, anduve por las plazas, rodeado de soñadores e idealistas que creíamos convencidos de que convenciendo, hablando a la gente, pudiéramos realmente producir un cambio transformador en el país. Lo hicimos con toda convicción, participando de tal vez la campaña más maravillosa y limpia que nos podamos imaginar. Fue todo un sueño hecho realidad. En la primera vuelta, el gran fenómeno fue Sergio Fajardo. Con una votación de poco más del 1% debajo del segundo, generó toda una masa de votantes que después de que su candidato no pasó a la segunda vuelta, quedaron, como se dice, en el aire, sin saber si tenían que votar en blanco, abstenerse de votar o por cuál de los dos candidatos decidir. Fue todo un fenómeno, y el fenómeno del voto en blanco realmente tomó una fuerza tan grande, casi que recogía la fuerza de toda esa masa de votantes que creía que había que enviar un mensaje al mundo de que en Colombia se está formando una socialdemocracia de un grupo de personas que no creen en los extremos, ni en esa estructura y prácticas que utiliza la clase política dominante, pero sin caer también en el populismo de izquierda que vende ilusiones, pero también termina entregando desilusiones. Sin embargo, el voto en blanco tiene un efecto práctico, y es que ayuda a que el candidato que sacó la mayor votación en la primera vuelta, que es Iván Duque, sea el beneficiado de que este voto se fortalezca. Esto obliga a que se tenga que tomar una decisión, o más bien un análisis de cuáles son las implicaciones que tiene que Iván Duque llegue a la presidencia y a la vez cuáles son las implicaciones que tiene que Gustavo Petro llegue a la presidencia. El día de hoy en este video vamos a analizar estas dos opciones. Esto se conoce en lo que se llama la ciencia de la prospectiva como metodología del juego de los escenarios. Así que comenzaremos con Gustavo Petro. Gustavo Petro es un político grandilocuente que deja más dudas que certezas en sus competencias gerenciales para poder dirigir el Estado. Ha prometido cosas tan inverosímiles como el desmonte gradual de nuestra industria petrolera para reemplazarla por paneles solares con la excusa del cambio climático. Tamaña barbaridad que explicaré en breve. 1. Porque nadie mínimamente entendido en el tema pensará como viable poder reemplazar con paneles solares la energía que proveen los combustibles fósiles a nuestros aviones, barcos, camiones y nuestros cientos de miles de automóviles en un plazo inferior a 10 años. Es una auténtica locura. 2. Porque los efectos del cambio climático que se viven en el país no son producidos por los gases de efecto invernadero que se generan en el país. Son una media mundial en el cual Estados Unidos y China emiten más de la mitad del CO2 que produce todo el mundo. De manera que Colombia no tendría sentido que redujera o incluso hipotéticamente eliminara su pírrico 0.3% mientras los grandes productores siguen emitiendo sus gases de efecto invernadero. Los efectos serían exactamente los mismos y Colombia se quedaría con el problema y sin el dinero que generan los combustibles de origen fósil. Y 3, porque hoy las divisas que nos generan el petróleo y el carbón no pueden ser reemplazadas por las manufacturas y especialmente por los alimentos que producimos, especialmente porque los centros de producción en Colombia se encuentran demasiado alejados de las costas. Hoy en día es más costoso llevar un contenedor, por ejemplo, de 20 toneladas de Bogotá a Buenaventura que de Buenaventura a Shanghái. De modo que reemplazar nuestras exportaciones actuales por manufacturas y alimentos es imposible en un plan que no tendría menos de 10 años. De modo que desmontar nuestras exportaciones de hidrocarburos actuales simplemente traería ruina porque no estamos todavía en capacidad de sofisticar toda nuestra industria. Es un plan a largo plazo que no se puede cumplir en los 4 años que duraría un gobierno. Petro encarnaría a aquel pretendiente que vocifera fantasías pero que deja dudas en su capacidad incluso para administrar su propia vida. Por otro lado tenemos a Iván Duque, un tipo bien hablado, bien presentado y perfumado, que registra en su hoja de vida tan solo 2 empleos, como jefe cultural del BID y como senador durante un único periodo. Este individuo aspira a un empleo bastante simpático, presidente de la República,
Pero como dicen muchos expertos en selección de personal, sus conocimientos, experiencia y competencias no se articulan con el empleo al que aspira. En Colombia hay más de 5.000 personas que pueden igualar o mejorar su hoja de vida. Impresiona por su forma de hablar, sin embargo, muchos técnicos de organizaciones no gubernamentales dedicadas al análisis económico lo hacen quizá tan bien o mejor que él. Demostrar que tienes la habilidad para poder expresar un mensaje significa algo muy diferente a liderar el proyecto. No es lo mismo el financista con un PowerPoint trata de ilustrar las bondades de construir una represa que el ingeniero que le toca liderar a 5.000 ingenieros más y a todos los obreros para poder levantar la obra. De ese tamaño es la experiencia y competencia que se necesita y de la que Iván Duque carece totalmente. Algunos por su juventud lo comparan con Macron o Trudeau, personas que fueron o ministros de finanzas o gobernadores de sus estados durante 2 periodos antes de poder aspirar a la presidencia. Duque, con un Senado que fue regalado y que no ganó los votos, no tiene forma de compararlo con estos individuos que hicieron desde antes una carrera política. Esto es por lo menos un chiste. Sin embargo, hasta sus seguidores admiten un hecho fundamental. Si Iván Duque hubiera recogido firmas y se hubiera presentado en su carrera a la presidencia como lo hizo, por ejemplo, Juan Carlos Pinzón, en donde se presentó con un movimiento independiente, realmente sus posibilidades de llegar a la presidencia serían totalmente nulas, toda vez que la gente no vota por él como Iván Duque, sino por todo lo que representa, especialmente porque fue el que escogió el presidente Uribe. Dicho de otra forma, la gente no vota por él, sino por la doctrina del uribismo. Lo primero que hay que entender es que el uribismo no es un movimiento político cualquiera, ni siquiera un movimiento de derecha cualquiera. Es realmente una doctrina que tiene su propio mensaje, su propio sistema de pensamiento, incluso su propio líder caudillista. No tiene antecedentes en la historia reciente de nuestro país. Con la aplicación Wayback Machine, que permite ver cómo lucían las páginas web antes de ser modificadas, se puede leer en la página oficial ivanduque.com hasta el 2 de abril de este año, que en su biografía decía lo siguiente: 4 años seguidos de trabajo al lado del expresidente Uribe en su tarea de defensa de la democracia y promoción de Colombia en el exterior, le reportaron a Iván Duque en materia de experiencia real conocimientos de la doctrina uribista y aprendizaje de primera mano de semejante estadista y gran maestro, mucho más enriquecimiento universal y conceptual del que le hubiesen dado 1 o 2 doctorados en una de las mejores universidades del mundo. ¿Cómo te parece? Esto podría para muchos ser causante de risa, pero la verdad es que no se necesita ser un doctor en antropología de las religiones para saber que así hablan las sectas. Además, en los estatutos del Partido Centro Democrático que publican en su página oficial, se cuenta cómo está estructurada su organización al interior. Normalmente en toda organización política o incluso en otras organizaciones como los gremios, el máximo órgano rector es la Asamblea General de Afiliados, o lo que sería la Convención Nacional. A eso se circunscribe, o más bien se sujeta, lo que sería la Junta Directiva o el Directorio Nacional. Y el director nacional del partido sería algo así como el director ejecutivo de una asociación no gubernamental. El director ejecutivo se subordina a la Junta a la Asamblea General. De la misma forma, el director del partido se sujeta al Directorio Nacional y el Directorio Nacional a la Convención Nacional del partido. Así funcionan casi todos los partidos de las democracias del mundo. Pero en el Partido Centro Democrático, según el artículo 39, el máximo nivel jerárquico lo ostenta lo que ellos le llaman como el presidente fundador, que no es otro que Álvaro Uribe. De manera que la Convención Nacional puede deliberar y decidir a menos que el presidente fundador modifique o decida lo contrario. Mire, más democrático era el manifiesto comunista en la China de Mao. Sin embargo, de lejos, el rasgo más característico de esta doctrina es la oscuridad en la que se mueven muchas de sus prácticas, paralelamente con sus discursos de la defensa del Estado de Derecho y del apego a la ley.
Hasta el día de hoy han condenado a 58 parapolíticos y en este momento se encuentran procesados alrededor de 50 más. Estos individuos llegaron al Congreso gracias a sus alianzas con los grupos paramilitares que mediante las formas más asquerosas que nos podamos imaginar, como degollamiento de niños o descuartizamiento de seres humanos, hacían que las comunidades, temerosas por sus vidas, votaran de forma masiva por ellos. Una vez estaban en el Congreso, negociaban con el presidente Uribe lo que se conoce como cupos indicativos o auxilios parlamentarios. Ese era un dinero que llegaba a las alcaldías y gobernaciones gestionada por estos parapolíticos que después de recibir ese dinero era entregado a los paramilitares para la compra de motosierras, machetes, armamentos y uniformes. Realmente una estructura siniestra. Según la Contraloría General de la República, durante los últimos 14 años en Colombia se repartieron en mermelada casi 54 billones de pesos, de los cuales en el gobierno de Uribe se repartieron alrededor de 35, casi 2/3 partes de esa cantidad. Sumado a eso, un porcentaje de esa mermelada fue directamente a los parapolíticos, todos de la coalición de gobierno. El presidente Uribe llegó incluso hasta el cinismo extremo de pedir frente a las cámaras a toda esta caterva de criminales que por favor votaran por sus proyectos antes de que llegara la fecha en que fueran trasladados a la prisión. Realmente esto es escabroso. Iván Duque encarna al pretendiente empresario apuesto y que habla muy bien, pero que detrás de sí viene todo su séquito de socios que se mueven en los negocios más torcidos y sanguinarios. Un detalle a resaltar. Álvaro Uribe fue el senador más votado de los que actualmente ocuparán la siguiente legislatura. Y no solamente eso, sino que su bancada es la más numerosa. Es decir, terminará siendo el presidente del Congreso, toda vez que también tiene toda la coalición de la derecha a su favor. Si se tiene en cuenta que algunos cargos claves del Estado, por ejemplo el procurador, son elegidos por el Congreso de una terna que envía el presidente. El caso es análogo con los magistrados de la Corte Constitucional. Estos magistrados, a su vez, son los escogidos para seleccionar al Contralor. El caso es análogo con la selección del fiscal. Dicho de otra forma, los grandes cargos de las instituciones más importantes del país, con Uribe como presidente del Senado y Duque como presidente de la República, actuarán de manera coordinada para que todos queden sometidos a la sombra del uribismo. Duque no necesita ser mandado por Uribe, bastará que trabajen de manera articulada para que todos los estamentos más importantes del país queden dominados por el uribismo. Esta es la cruda realidad que debemos afrontar ante un eventual gobierno de Iván Duque. Y entonces los colombianos seremos testigos de la gran operación de encubrimiento de todas las fechorías pasadas y de la persecución intestina de aquellos valientes que en su momento se atrevieron a denunciarla. Creo que una presidencia de Gustavo Petro, con sus propuestas, probablemente nunca sabremos si realmente tiene razón o no. Con un Congreso que le impedirá poder hacer reformas de fondo, especialmente reformas como la pensional, la de justicia, al sistema de salud, entre muchas otras, son regidas por lo que se conoce como leyes estatutarias y no orgánicas. Esto es que las estatutarias necesitan mayoría calificada del Congreso, es decir, 3/4 partes del Congreso más un voto, que enfrentándose a la presidencia de Álvaro Uribe y a toda la coalición de derecha no le permitirán hacer las reformas que tanto ha prometido. Dicho de otra forma, será un presidente que a lo sumo podría gobernar por decreto, sin hacer mayores cambios ni mayores transformaciones, y estaría sometido a los controles más estrictos con los cuales se constituyó, valga la redundancia, la Constitución del 91. Ya esto no se trata solamente de pensar en nuestro bienestar económico del corto plazo. Ya esto se trata de tratar de rescatar lo poco que hasta hoy hemos podido construir de nuestra incipiente democracia. Eso es realmente lo que está en juego. Por todas estas cosas, por saber qué pasó con los falsos positivos, por saber qué pasó en el conflicto, por una verdad histórica y por un país que debe entrar a una reconciliación y paz, creo, yo, como persona que se considera un consabido antipetrista, que debemos votar el 17 de junio por Gustavo Petro. Si el video te gustó, pues compártelo y hazme saber qué piensas de todos estos temas dejándome tus comentarios ahí abajo. Hasta luego amigos, nos vemos en un próximo.